pues vamos a tratar de aterrizar el por qué la depresión y la ansiedad deberían de ser analizados como síntomas aparte, sino como síndromes geriátricos, como parte de las patologías que deberíamos de integrar ya como los síndromes que vemos tanto en nuestros adultos mayores. Sobre por qué sobre todo tenemos que ver esto. La agenda que vamos a ver en esta ocasión es, aparte del por qué deben ser considerados así, es la relación de la depresión y la ansiedad con diferentes síndromes geriátricos aparte y otras entidades. Vamos a hacer al final un esquema, ya ven que a nosotros nos gusta relacionar mucho diferentes patologías, diferentes entornos, diferentes escenarios, y aparte al final vamos a dar unas conclusiones. Doctora Sara, disculpe, se escucha entrecortado. No sé si al resto puedan confirmar si escuchan bien a la doctora. Gracias a todos. Permítanos un momento para ver si la doctora puede mejorar su Si se escucha conexión. mejor. Eh, sí, creo que te escuchamos mejor. Un poquito mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Hola a todos. No sé si alguien puede poner algo de mensaje. Ok. Entonces, bueno, como parte de los objetivos, pues, como bien abordar parte de la ansiedad y la depresión como parte de por qué deben ser llamadas síndromes geriátricos y conocer si aparte existe relación de ambas patologías con otras entidades que el adulto mayor comúnmente presenta. Tomar decisiones en el ámbito tanto clínico como el hospitalario, pero también en cómo podemos apoyarnos con el equipo interdisciplinario, con todos los que tenemos, con el rehabilitador, con la enfermera, también con nuestros compañeros ya de trabajo social, también con los compañeros de medicina familiar, cómo podemos incluir a todo el equipo que tenemos alrededor de nosotros para tomar las decisiones y para tener mejor al adulto mayor desde el inicio, incluso desde los médicos que son nuestro primer del equipo, pues que primero puede abordar al adulto mayor, cómo podemos apoyarlos a ellos, cómo ir geriatrizando poco a poco a nuestro equipo. Posterior a esto, bueno, ¿por qué es que debemos de tenerlos como una entidad o como un síndrome geriátrico? Sabemos que debemos de saber si hay una predisposición biológica, genética, neurofisiológica o neurobioquímica. Cuando vemos un paciente con ansiedad, cuando vemos un paciente con depresión, pues no fue algo nuevo, no fue algo que a lo mejor se instauró de una semana, de 2 semanas a la vez. Son pacientes que a lo mejor ya todo su cerebro está previamente alterado por algunas sustancias que posteriormente vamos a revisar. La hipofunción, sobre todo de sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, es muy común que en el adulto mayor se vean afectados por cambios neurofisiológicos que van a ser muy común que en estas edades se vean tocados. Es más común en mujeres, yo creo que en presentaciones de lo bovinar se han estado mencionando, más común que se presente y hay estructuras de tener factores de riesgo para presentar ansiedad y también
a tener adultos mayores que tengan tendencia de aparición de síntomas cognitivos por el simple hecho de tener pues estos síntomas, ¿no? Además, término que se viene usando desde hace unos 40 años, que es la depresión de inicio tardío, que se viene estudiando mucho, pero no debemos de confundirlo ni en a todos los adultos mayores en este término. Obviamente, el uso como el uso que nos choque, que le digan a todos demencia senil. No es lo mismo, ¿ok? Aparte de eso, por ejemplo, debemos entender que algunas series de datos han visto que incluso de los adultos con ansiedad o con depresión puede rondar un nada despreciable 4.4%. Incluso puede determinársele como que tal vez en algunos puede ser una incidencia acumulada. No es nada despreciable si vemos a toda la población mundial de adultos mayores con enfermedad que pueda ser un trastorno afectivo. Entonces tenemos que vigilar a nuestros adultos que puedan tener algo que sea probablemente a corto o a largo plazo una enfermedad incapacitante. Se puede considerar también una causa importante de movilidad, una segunda causa incluso a nivel internacional en estas edades. Y esta enfermedad además se va a integrar con otras patologías, no va a venir aislada, desgraciadamente, que van a hacer que el padecimiento de base se pueda agravar y que sea significativamente un decremento en la condición de vida. Esta frase la voy a usar bastante, esto que afecte seriamente la condición de vida, sobre todo la percepción del adulto mayor en la condición de vida, y esto es algo que casi en todas las relaciones con otros síndromes geriátricos se va a dar. ¿Se sigue oyendo bien el audio? ¿Hay alguna interrupción? Si no, ahorita vuelvo a checar. Ok. Aparte, Audio, doctora. ¿con qué otros síndromes? Ok. ¿Con qué otros síndromes, por ejemplo, se puede ver relacionado? ¿Con qué síndromes importantes de los que día a día o con que nos aqueja tanto al adulto mayor como a nosotros, que nos quebra la cabeza, se pueden ver relacionada la depresión y la ansiedad? Aquí va uno que yo creo que es de los más importantes, que aumenta mucho la morbimortalidad en nuestros adultos, ¿no? La fragilidad. Esta relación fue propuesta y bien estudiada incluso por la doctora Fried desde 1978, desde que empezó pues, el estudio de fragilidad. Su equipo de trabajo inicialmente se preguntó, bueno, ¿realmente serán entidades totalmente separadas? A estos adultos mayores que los estamos viendo con disminución de la fuerza, con disminución en que ellos no quieran comer, con disminución en la actividad, ¿realmente será solamente por esta nueva entidad que estamos estudiando, que nosotros queremos llamar la fragilidad? ¿Será solamente presión? Ellos poco a poco, cuando fueron viendo esta corte enorme de pacientes, empezaron a buscar más en la cuestión que fue por las causas de inflamación y cardiovasculares que conocemos más hacia el lado de la fragilidad. Posteriormente se hicieron más estudios, se hicieron más series de casos donde se dieron cuenta que desgraciadamente no estaba aislada la fragilidad de la depresión y de la ansiedad. ¿Por qué? Porque bueno, era una respuesta al estrés, era una disregulación completa del sistema hipotálamo pituitario adrenal que venía desde el estímulo constante del cortisol. Nada despreciable en algunas series de casos y en algunas revisiones sistemáticas, donde el riesgo de la depresión con fragilidad juntas tiene un odds ratio de 11.23%, con un índice de confiabilidad pues bastante significativo, e incluso desde la fragilidad de 3.92. ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay aumento de citocinas proinflamatorias y hay un efecto negativo en la función dopaminérgica de los ganglios basales. ¿Qué es lo que causa esto? Pues esto causa la fatiga, la ralentización psicomotora que podemos ver en todos los pacientes que van a tener depresión sobre todo. Los vemos lentos, los vemos que no quieren incorporarse nuevamente a su medio, que no quieren hacer ninguna actividad. Va a ser un síndrome multifuncional. De por sí la fragilidad lo es por sí misma, y aparte sumándole la depresión, los va a llevar pronto a la discapacidad y va a ser un alto riesgo de mortalidad a 5 años. La depresión y la ansiedad no vienen solas, aparte que va a ser con la fragilidad,
Los pacientes con fragilidad van a tener depresión y los pacientes con fragilidad se espera que a la larga puedan tener cualquiera de estas dos patologías. Desgraciadamente, conocemos este esquema que mucho se nos pone en algunas de las tablas cuando nos de, afecta alteraciones ocasionadas por el exceso de cortisol, ¿no? A causa de y esto causa alteración, perdón, en la morfología de la estructura del hipocampo y del hipotálamo. Afecta la dopamina, sobre todo a nivel estriatal, y hace que pues no tengan ánimo de hacer ninguna de las actividades que hay. Desgraciadamente, bueno, ese meme, porque siempre que algo malo pasa, tienen que estar ustedes tres. Las interleucinas, ¿no? La 1, la 6, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué siempre tienen que estar ellos? Porque por la constante alteración, por la constante inflamación del cuerpo. La respuesta de la amígdala ante el estrés incluso se ve completamente afectada y cómo hay una disminución de las estructuras a nivel del hipocampo. Bueno, hay otros síndromes que también se presentan. No es nada despreciable, yo creo que ayer nos pasaron el link del capítulo Querétaro en la Academia Mexicana de Geriatría, que hizo esta revisión un poco más extensa de lo que yo les voy a comentar, la ansiedad y el deterioro cognitivo. Sabemos que como base fisiológica del envejecimiento puede haber como tal, como parte normal o esperada, una alteración de la microglía, infartos a lo mejor cerebrales, un decrecimiento, microinfartos, quiero ahí especificar bien, no esperamos que sean grandes, un decrecimiento nervioso y un aumento del estrés oxidativo a nivel cerebral. ¿Qué consecuencias nos puede llevar esto? Una alteración de dominios en la atención y la memoria. Generalmente es por lo primero que acuden los pacientes con nosotros a veces. Nos pueden decir, bueno, doctora, todo se me está olvidando cosas muy sencillas, dónde dejé las llaves, dejé la puerta abierta de mi auto, dejé la casa abierta, no sé dónde puse una cosa donde no debía, etcétera. Son muy finas a lo mejor de memoria y el mismo paciente es el que acude diciéndonos que él es el que lo siente, el que él lo refiere, cuando es una depresión leve y cuando va inicial edad y es inicial, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay alteración en el córtex prefrontal, temporal, el hipocampo y el sistema límbico. Vemos cómo desde la parte anterior de nuestro cerebro se empieza a afectar el cómo nosotros vamos procesando la memoria. Ese córtex prefrontal, el área de donde se hace la memoria temporal, el hipocampo, y también en donde se evalúan o donde se interpretan las emociones, el sistema límbico. Vemos que como parte del deterioro cognitivo, ¿qué caray? Ya no se cargó aquí. Tenemos pues otras cosas que el paciente también acude y que son bastante sensibles que podemos tener ocasiones en que el paciente por sí tiene algunas otras cosas que, por ejemplo, puede llegar por cuestiones en que no quiere hacer ninguna otra cosa que le estimule, que le llene. Y sin embargo, también se ha visto en algunos otros estudios, por ejemplo, esta es una revisión multisistémica, disculpen que no se ve demasiado la imagen, es la imagen original de esta revisión sistémica, en donde se ha hecho mucha relación, sobre todo me interesó porque son estudios que se han hecho la mayoría en población o latinoamericana, mejor dicho, en donde se han hecho o relaciones del deterioro cognitivo con trastorno de estrés y con trastorno ansioso depresivo, en donde se ha visto que la mayoría sí ha tenido afectación directa hacia desarrollar algún tipo de deterioro cognitivo, demencia.
Doctora, perdón, nuevamente se está interrumpiendo el audio. Deja ponerlo. Hola, ¿sí me alcanza a escuchar de nuevo? Sí, ya la escuchamos, nada más que hay algunos momentos donde se corta un poco. Si quiere, continúe y ahorita yo le voy avisando. Es que acá está lloviendo súper fuerte y yo creo que tiene que ver un poquito el clima. Sí, seguramente. Sí, continúe, doctora, no se preocupe, yo le aviso cualquier cosa. Ok. Sí, incluso acá también hasta me está costando un poquito de trabajo pasar las diapositivas, veo que no se están pasando como muy completas. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero sí, incluso sí me dice que está el internet un poco lento, discúlpenme. Estoy tratando de verlas y no se ve. Ok, bueno, aquí prácticamente, bueno, en esta diapositiva sí se alcanza a ver, de hecho con ustedes estoy acá también con la presentación abierta, nada más se alcanza a ver con ustedes nada más una imagen que es realmente el T1 y el T2 de una resonancia, pero no viene así la presentación. ¿Quiere que me espere un poquito, doctora, a que se restablezca la imagen o que yo me pase datos mejor para que alcancen a ver bien la presentación? Porque digo que no Sí, escucho casi doctora, nada también yo. como usted que prefiera, sobre todo como por cuestiones de tiempo, ¿cree que se pueda cargar si nos esperamos unos segunditos? Si quiere unos segunditos, le digo, porque sí acá está lloviendo, pero bastante fuerte, le digo. Yo creo que sí tiene que ver un poco con la señal. Sí, seguramente. Y sí, la verdad, acá no me alcanza a pasar bien tampoco la presentación. Está como corta. Tengo la señal bastante débil. Entiendo. Vamos a darle Perdón, la unos verdad, minutitos, todos. doctora. Déjame ver si pasándome yo datos de mi internet y no usando el que está en antena, me funciona un poquito mejor. Permítame un momento. Sí, sí, está bien.
Hola de nuevo, ¿sí me alcanzan a escuchar un poquito mejor? Sí, doctora, la escuchamos bien ahorita. Sí, sí, la escuchamos bien. Oh, discúlpeme, de verdad, perdón. Es que sí, ya pude cargar un poquito de más datos y ya bajó un poquito más. Granizó un ratito y todo y disculpen, de verdad. Se puso un No se poquito preocupe, intenso. doctora. Discúlpenme, por favor. Y ya alcanzó Aquí de todas maneras estamos. a cargar mejor la presentación y todo. Perdón. Ok, bueno. Nos quedamos acá en esta relación de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Bueno, ¿en qué tiene que ver la depresión de tipo vascular, por ejemplo, con la depresión y ansiedad? Bueno, podemos sospechar de ella si hay síntomas iniciales de deterioro cognitivo. O sea, por ejemplo, si el paciente llega por estas quejas en que sea más, que sean los olvidos, que sean olvidos realmente profundos, en que sean unas amnesias tremendas, en que realmente el paciente tenga, pues, que esté realmente, que se le olvide ya dónde es el domicilio, el que se le olvide ya quiénes son sus parientes, el que no reconozca rostros, el que tenga afasias, el que tenga alexias, agrafias, bueno, nos hace pensar más en algo que ya sea algo de tipo prominentemente cognitivo, que sean trastornos afectivos que inician ya más bien después de los 80 años. Hay mayor riesgo de avanzar a un deterioro cognitivo o a una demencia incluso. Si, por ejemplo, ya es un paciente que tenga una alta comorbilidad, que ya tenga de base cardiopatía, hipertensión que esté mal controlada, una dislipidemia que nunca la hayan diagnosticado o que nunca haya tenido un tratamiento formal, diabetes también mal controlada, una arritmia que de todas maneras, aunque se tiene en tratamiento, pero que tenga un CHA2 alto, una enfermedad vascular cerebral ya de base, hay un alto riesgo de mortalidad en estos pacientes. No tanto porque sea un evento vascular de tipo isquémico que tenga un alto territorio o que tenga un lugar que sea muy amplio, sino porque depende del sitio y la extensión de la lesión también, pero también porque si, por ejemplo, da en una zona de una región frontal o prefrontal, hay un alto riesgo de impulsividad en estos pacientes. Por ejemplo, un alto riesgo de suicidio o desinhibición, a un alto riesgo de impulsividad de conductas, sobre todo de conductas impulsivas con ellos. Otra cosa, por ejemplo, otro síndrome que podemos ver es, por ejemplo, el insomnio. Es muy frecuente que también estos pacientes la primera queja sea esa: doctor, doctora, no puedo dormir. ¿Qué me está pasando? Llevo semanas, llevo meses en que nomás no pego el ojo, no puedo dormir, algo me está pasando. Yo tenía una vida normal, yo tenía todo y no puedo dormir, se está deteriorando mi calidad de vida. No puedo hacer mis actividades que antes a mí me gustaban hacer, no tanto porque no quiera, sino porque no tengo fuerza. Da una mala autopercepción del estado de salud. Esto es bien importante porque los pacientes no pueden con su vida, pero por eso, porque no pueden hacer lo que a ellos les gusta porque no tienen esa energía para todos los días. ¿Qué es lo que lo causa principalmente? La estimulación constante de los receptores serotoninérgicos de tipo 2. Pero también hay una afectación en la vía del hidroxitriptófano. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nuestros compañeros nutriólogos nos pueden apoyar con alguna dieta rica en triptófano cuando se puede, cuando no hay medicamentos que lo puedan contraindicar, y también hay receptores de la histamina de tipo 1. Por eso, algunos de nuestros medicamentos consentidos y favoritos cuando tratamos el insomnio, si es que hay un tratamiento indicado, son medicamentos que estimulen o que más bien inhiban los receptores de estos receptores, ¿ok? También aumenta el riesgo de discapacidad en los pacientes. Se dice que al menos un 72% de pacientes depresivos o ansiosos pueden presentar alteraciones del sueño, nada despreciable ese porcentaje, siendo las mujeres las primeras y las personas de edad avanzada, obviamente, nuestros pacientes, las que muestran la mayor incidencia de estos síntomas. Además, bueno, la depresión y el insomnio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre evaluar de dónde viene realmente. ¿Realmente es un síndrome ansioso depresivo el que está causando el insomnio?
Si hay factores genéticos. En cuanto a los factores genéticos, hay estudios, por ejemplo, que nos hablan, uno muy reciente que se estudió el genoma en muchos pacientes, que nos dice que hay una base genética de más de 956 genes, genes, perdón, que tienen que ver con serotonina, y con que van directo también en las neuronas espinosas, en el núcleo estriado y en el hipotálamo. O sea, 956 genes que nada más tienen que ver en algunos pacientes para que no den insomnio. Imagínense nada más. Factores sociales, factores ambientales, de ahí que tenemos que ver, por ejemplo, perpetuantes y precipitantes del insomnio en nuestro paciente. ¿Realmente tiene buena higiene del sueño? ¿Dónde está durmiendo? ¿Dónde está viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo antes de dormir? ¿Cómo es su cama? ¿Tiene mucho ruido alrededor? Eh, ¿Cuál es la temperatura? ¿De qué es lo que está haciendo? ¿Hay estimulación física realmente? ¿Tiene estimulación mental durante el día? Aparte, ¿qué tipo de insomnio es el que está presentando? ¿Es insomnio fragmentado? ¿Es un insomnio de conciliación? ¿O es un insomnio de mantenimiento? De ahí que a lo mejor se nos pueda dar pista si es un trastorno de tipo depresivo o un trastorno de tipo ansioso. Parte de nosotros y de la valoración geriátrica integral es bueno. Evitar la excesiva medicación. ¿Por qué bueno evitar la excesiva medicación? Pues porque eso también va a frustrar a los pacientes. Entre más medicinas vemos también, los pacientes, incluso el que ya acude con nosotros por insomnio, es el paciente que ya intentó de todo. A veces automedicación malamente, remedios naturales, remedios homeopáticos. Entonces, si nosotros empezamos antes de evaluar concienzudamente de dónde viene su insomnio y aparte nada más damos de una manera por arco reflejo medicamento, pues solamente lo vamos a frustrar más en lugar de vigilar realmente qué es lo que lo causó. Vigilar la conciliación de medicamentos o de prescripción, porque hay medicamentos que al momento nosotros sabemos de dar uno con otro que ya el paciente, perdón, tome, solamente vamos a ocasionar más insomnio. Uso razonado de benzodiazepinas en caso de ansiedad. Hay algunas que incluso pueden empeorar algunos ciclos del sueño. Aparte de esto, bueno, también vemos que hay depresión, ansiedad y trastornos de apetito. Y esos trastornos de apetito, desgraciadamente, no vienen solos. Estos van a venir a perpetuar otros síntomas que aparte lo vimos, como fragilidad y la fragilidad con sarcopenia. Varias series de datos y estudios han relacionado las alteraciones de la ingesta, obviamente, con la depresión y con la ansiedad. Pero también han visto, sobre todo en el adulto mayor, no vamos a meternos a lo mejor con la ansiedad y la depresión con el adulto joven, sino sobre todo en el adulto mayor, el lugar donde habita y sus redes sociales. La mayoría de los adultos mayores que habitan en una residencia son los que más han presentado síntomas depresivos y malnutrición. Sobre todo, los que están internados, por ejemplo, en nuestro medio hospitalario, son los que presentan síntomas ansiosos. Cabe nada más mencionar, por el hecho de recordar, que el porcentaje de malnutrición, por ejemplo, 1 al 15% de nuestros pacientes ambulatorios pueden tener malnutrición, 1 al 70% de los pacientes hospitalizados, pero hasta más del 85% de pacientes que están en una residencia pueden tener malnutrición. ¿Influirá realmente el estado anímico? Pues claro que influye. Sobre todo mientras existan los sentimientos de tristeza, desesperanza, abandono, inutilidad, baja autoestima, es un factor que les está perpetuando y perpetuando y perpetuando la depresión, la ansiedad y esos trastornos del apetito. Pero hay otra cosa que tenemos que también nosotros tener como mucho ojo clínico y no perdernos. Nuestras generaciones de adultos mayores son nuevas, son adultos que apenas van, o más bien adultos mayores que van debutando, que vienen de nuevas generaciones. Así que son cada vez más frecuentes también los trastornos de tipo alimenticio, la bulimia, la anorexia, el trastorno por atracón. Entonces también debemos de tomarlos en cuenta y vienen de una depresión y de una ansiedad. Entonces debemos de poner muchos en nuestros diagnósticos. Además de eso, bueno, de dónde viene el trasfondo o cómo tienen que ver. Existe también una proporcionalidad entre la intensidad, obviamente, de la alteración del apetito y los síntomas del tipo de cuadro depresivo o ansioso. Entre más grave, obviamente, pues más va a ser la intensidad, ¿no? Desgraciadamente, pues existe una relación bidireccional, otra más, entre la desnutrición y la depresión. A mayor grado,
o a mayor tipo de desnutrición, también mayor depresión. También impacta directamente en la pérdida del apetito y por lo constante en la pérdida de peso. Y esto va a perpetuar, obviamente, como ya les había comentado, la sarcopenia, la fragilidad y después la discapacidad en el adulto mayor. Y también otro síndrome más de nuestros adultos mayores, la dependencia. La posibilidad de presentar dependencia se va a duplicar en pacientes con síntomas depresivos. Yo creo que ha sido de los síndromes del adulto mayor más estudiados también en depresión. Por ejemplo, la disminución de las actividades, iniciando sobre todo por las actividades avanzadas de la vida diaria, puede ser incluso discapacitante hasta las actividades de la vida básica en los adultos mayores. Son pacientes que definitivamente de un momento a otro los hemos visto que nos hablan los familiares en que están postrados completamente, en que se quedan en cama, que de 15 días a la fecha hacían todo y de repente porque están deprimidos ya no hacen nada. Los adultos mayores deprimidos que viven solos, sin embargo, tienen poca disminución de la independencia. Esto se asocia a que, bueno, al hecho de que ellos tienen que hacer todas sus actividades, no hay nadie más que los pueda recuperar en algún momento y ellos tienen que valerse por sí solos. Si no tienen alguna red de apoyo, al contrario de depresión, hay más ansiedad. También, debido a esto, hay una disminución de la percepción de la calidad de vida, porque esto les genera, además de más dependencia, pues más discapacidad. Los síntomas más importantes que puede presentar este adulto mayor, pues son dolores inespecíficos, obviamente la apatía, la bulia para hacer las actividades que más le llaman la atención, que más le gustan, la mala adaptación al cambio, a los medios y sobre todo va a generar esto la discapacidad que ya les había comentado. ¿Cómo se puede revertir o qué es lo que les podemos hacer? Bueno, la actividad física repercute positivamente en nuestros adultos mayores. Tenemos aparte para la depresión y ansiedad, además de nuestros inhibidores de la recaptura de serotonina, además de la psicoterapia, recetar ejercicio. ¿Por qué? Porque va a impactar directamente en la salud cerebral por medio de la activación de mecanismos que incrementan la plasticidad neuronal, regulando la vascularización cerebral, la excitación de la neurogénesis, pero también van a moderar la placa amiloide y el avance, por ejemplo, del deterioro cognitivo. Van a secretar, sabemos bien, endorfinas como serotonina, dopamina, oxitocina. Van a tener una afectación directa en hacer que nuestros pacientes tengan una sensación de analgesia en caso de los pacientes que sean muy quejosos de dolores físicos por la misma depresión, ¿ok? Y también van a tener alivio del estrés, obviamente. Me llamó mucho la atención el párrafo que les puse en color un poquito más remarcado, porque es un estudio que hizo una relación directa, entre tantos pues, que se han hecho, pero me llamó demasiado lo que tenía ese impacto, que por cada punto obtenido en el cuestionario de Yesa-Bash, disminuye de 4.8 a 1.8 puntos el índice de Barker y por 5 puntos disminuye hasta 29.9 a 3.6 puntos en el cuestionario de Barker. Esto cabe destacar que se hizo en población mexicana en el estado de Nuevo León, en población en jubilados militares. O sea, son población que tienen un grado de estudio fácil hasta un grado técnico y que tienen un alto rendimiento físico. En relación, por ejemplo, con el índice del Lawton, se encontraron resultados significativos con respecto a la edad, sexo, el grado militar, como les comentaba, rendimiento físico, fuerza de prevención y depresión. Si esta población que está altamente ejercitada y capacitada tiene ese impacto, ¿qué nos puede llevar a nuestra población que a veces es de un medio suburbano, rural o incluso que no tiene un alto impacto en su capacidad física? Nos hace o nos deja mucho que pensar, ¿no? Otro síndrome, por ejemplo, son las alteraciones sociales. Les puse estos memes porque no sé si algunos han visto, me imagino, estos videos de que cuando más vamos viendo los escenarios, más nos quedamos con esa cara como de tristeza o de impresión. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar estas dos entidades, depresión y ansiedad, en las alteraciones sociales o las impresiones o los impactos sociales que va recibiendo nuestro adulto mayor? Por ejemplo, cambio de redes sociales y jubilación. Nuestro adulto mayor a veces llega el momento en que le dicen, ya terminó tu rol social de ser empleado, de tener tu profesión y no tienen realmente un plan de jubilación. La afectación económica en el que se ven que ya no van a recibir su sueldo
mensual, semanal o quincenal y no tienen un plan de retiro. Y la doble dependencia. No sé si ustedes han escuchado hablar de la doble dependencia, pero es esas veces que hacemos que el adulto mayor y malinterpretamos, o la sociedad malinterpreta, que al adulto mayor se le debe de dejar encargado al sobrino, al niño, al nieto, al hermano. ¿Por qué? Porque ellos están desempleados, aparentemente sin hacer nada, cuando sabemos que ellos, el tiempo que ahora tienen de su jubilación es para disfrutarlo, para ellos tener un plan ahora de qué hacer. Entonces esa doble dependencia los lleva al autocuidado, más aparte el cuidado de alguien más. Eso, pues bueno, nos lleva a tener un impacto de bueno a regular en la depresión y la ansiedad que le puede generar. Pero también hay otros escenarios no tan buenos para él, como por ejemplo el síndrome del abuelo golondrina, que ya en algunos lo hemos hablado, sobre todo en gerontología, que es ese abuelo o ese adulto mayor que lo llevan de un lado a otro, de un hogar a otro, cuando ya no saben qué hacer con él, ya no saben cómo cuidarlo de una casa a otra. O el síndrome del hijo de Bilbao, que va el hijo, los deja solos y regresa cuando ya el padre, la madre o el abuelo o el tío o el hermano están muy enfermos, solamente regresa para el último momento que está ahí. La viudez obviamente impacta demasiado en la ansiedad y la depresión o el estado de ánimo del adulto mayor, cuando no está bien consensuada por toda la familia, y no se diga la muerte de familiares y amigos, sus cuaternarios con el que él compartía todo el tiempo, con el que él planeaba vivir mucho tiempo o mucho tiempo de su jubilación o de su retiro. Ahora además no se diga la parte, por decirlo así, disculpen la palabra, la parte más nefasta que le puede tocar vivir a un adulto mayor, el aislamiento social, que si bien él a lo mejor lo perpetúa por los estados de ansiedad y depresión que puede vivir, pero que nosotros también a lo mejor como sociedad entramos a ese edadismo en el que la depresión y ansiedad es normal de la vejez, el intento suicida o ideación suicida, que muchas veces también se interpreta como el abuelo ya está loco, el señor ya está loco, ahí déjenlo, y pues no se le busca dar una salida a esos estados de ansiedad y de depresión, y sobre todo todos los tipos de maltrato que pueda recibir el adulto mayor. Todo esto que impacta y que va relegando más y más y más en más depresión y ansiedad, y todo esto que puede, todos estos cambios de alteraciones sociales que puede llegar a vivir. Entonces, es por eso que parte de nuestra BGI integra esa parte y ese apartado importante social del adulto mayor. Aparte, no se diga, la polifarmacia. Nos encanta buscar polifarmacia en el adulto mayor. El trastorno afectivo simplemente, el adulto mayor que lo tiene, puede llegar a consumir 2 a 9 fármacos. No es nada despreciable también el odds ratio que se ha encontrado en algunas revisiones con hasta 1.22. En algunos incluso fue 4.22 veces mayor la probabilidad de depresión cuando se presenta polifarmacia. Ya habíamos revisado por qué, porque los enfada, les enfada tomar tantos medicamentos, los frustra. No es lo mismo el que ellos tomen 2 a 3 medicamentos a que se vean con la mano llena de pastillas cada 8 horas o cada 24 horas cuando tienen que consumirlas. La polifarmacia aumenta la percepción de síntomas depresivos en los adultos mayores. En algún momento en el geriatría pasado y también en algunas otras pláticas revisamos el tema de polipíldora, el tema de conciliación de medicamentos, y revisamos eso, en que es frustrante y es desgastante tanto para el familiar como para los adultos mayores el verse lleno de medicamentos a cada momento, ellos controlar sus patologías, y si ahora tienen un trastorno afectivo, mucho más. Hay una mala evolución de la comorbilidad y mayor utilización de los recursos de atención de la salud, se sabe. Aumenta la mala percepción de la evolución de las patologías, y más porque hay eventos adversos de los fármacos. Además de esto, sabemos, nada más por el hecho de repasar, medicamentos que pueden causar depresión, corticoides, hormonales, los IECAS, beta bloqueadores, digitálicos, gasoantagonistas, benzodiazepinas, AINES, antivirales, antipsicóticos. Muchos de ellos obviamente tenemos que usarlos por las patologías, la pluri o la multimorbilidad que tiene el adulto mayor. Sin embargo, bueno, hay que hacer conciliación de medicamentos sí o sí, siempre que se pueda. Además de esto, depresión, ansiedad y otras patologías.
Hay algunas que están bien investigadas. Sabemos que el hipotiroidismo puede debutar como si fuera un síndrome depresivo, con una P significativa. La enfermedad ácido péptica se relaciona mucho con la ansiedad, también con una P bastante significativa en varias series de datos. La incontinencia mixta o la incontinencia fecal o la incontinencia urinaria definitivamente frustra bastante a los pacientes, los avergüenza demasiado. Entonces hay que tratarla, hay que tratar, para la redundancia, de dar seguimiento y de dar tratamiento a los pacientes u orientación de este problema. Y también se ha relacionado mucho con síndrome de caídas. Recordemos que existe el síndrome de Kennedy, el miedo a volver a caer, con un odds ratio también de 1.63. Las personas de la tercera edad tienen enfermedades, por ejemplo, como la cardiopatía, tienen alto riesgo de depresión. Hasta un 90% de personas que han salido de la enfermedad de coronarios pueden llegar a tener un síndrome depresivo. Otras enfermedades que también vienen con un síndrome, depresivo, con ansiedad, Parkinson, cáncer, diabetes, hipertensión, un accidente cerebrovascular, la epilepsia, el VIH, el SIDA, las enfermedades autoinmunes de privación visual y auditiva. Recordemos que todos los pacientes que tienen deprivación visual y auditiva debemos de mandarlos una valoración porque tienden al aislamiento, porque no escuchan, porque no ven. Entonces mejor prefieren quedarse en casa, prefieren quedarse lejos de las situaciones sociales porque no tienen buena interacción. Además de esto, viendo, y nosotros ya ven que nos encanta hacer un montón así como de esquemas y de formularnos así como cuestiones mentales, ¿qué tiene que ver entonces las caídas con la depresión? Ay, pues mucho. Desde, por ejemplo, la caída, síndrome de Kennedy, miedo a caer. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Sí, la psicoterapia, obviamente, tenemos que darla, pero lo mejor que se ha visto pues es el consumo de antidepresivos. Tenemos que iniciar con un inhibidor de la recaptura de serotonina, rogándole a Dios que por favor no se le pueda dar efectos adversos al paciente. Pero en caso de que le dé vértigo, por ahí, hiponatremia, pues bueno, hay más riesgo de caídas. De todas maneras, el puro miedo a caer aumenta el riesgo de caídas porque hay un poquito ahí de inestabilidad postural. Entonces, si nuestro paciente por alguna cuestión ya tiene osteoporosis, fragilidad, sarcopenia, algún tipo de discapacidad, puede ser que exista un desenlace adverso por ahí, la fractura de cadera, y entonces va a haber por ahí también más depresión. Entonces vemos cómo la ansiedad, la depresión siguen haciéndose un círculo vicioso, un nunca acabar en nuestro paciente adulto mayor por el simple hecho de haber tenido una caída. Y por si fuera poco, como nos encanta ser así como todos catastróficos a los geriatras, perdón, ¿por qué al final podemos responder que deberían la depresión y la ansiedad ser considerados síndromes geriátricos? Pues casi por nada, por todo lo que les comenté en toda la presentación, aunque se cortó, ¿verdad? Un rato por la bendita lluvia que por fin nos cayó. Porque la depresión y ansiedad, pues se relacionan con todos estos síndromes que dijimos, ya sea directamente, indirectamente, desgraciada, ya para no decir desgraciadamente, sino por desgracia, ¿ok? En el adulto mayor hay tantos factores implicados en cómo se dan las patologías que vimos que con el deterioro cognitivo, la depresión vascular, la depresión de inicio tardío, cómo puede todo dar mala percepción del estado de salud, la polifarmacia puede generarnos caídas, hay multimorbilidad, todas esas enfermedades que al final también hay mala percepción del estado de salud, las alteraciones sociales con el maltrato, la institucionalización, luego también, por ejemplo, la fragilidad puede generar caídas, esas caídas nos pueden generar dependencia, alteraciones del apetito, con mala percepción también del estado de salud, a su vez discapacidad y hasta incluso falla para recuperarse, lo cual es fatal. Esto nos puede llevar incluso a un desenlace completamente de mortalidad. Todo esto incluso puede ser que una sola, la pura depresión y la pura ansiedad, con el simple hecho de que demos un solo medicamento mal prescrito, podamos hacer que haya una caída y podamos causar un desenlace fatal. ¿Ok? Como conclusiones, ¿qué es lo que podemos llevarnos de mensaje interdisciplinario? La depresión y la ansiedad en el adulto mayor, recordemos que entonces tienen un polimorfismo clínico. Desgraciadamente, pues no vienen solos.
Los estados de fragilidad que son comunes en el adulto mayor en la transición de la autonomía y a la dependencia suponen un factor de riesgo bien importante, bastante significativo para la depresión en el anciano. Casi nunca, como les comentaba, vienen aisladas estas enfermedades. Son parte y de dependencia bidireccional la mayoría, y con otras entidades. Encontrar la raíz del problema nos va a ayudar a ser menos impulsivos en el diagnóstico y más acertados en el manejo. Nunca deberán ser tomados como parte normal del envejecimiento, recordémoslo. Deben ser investigadas, tratadas, seguidas y sus causas atendidas. Por lo tanto, al presentarse, pueden predisponer a potenciales desenlaces catastróficos. De mi parte, en este momento, sería todo. Les agradezco sus preguntas o comentarios al final de la sesión. Muchísimas gracias, doctora. Me parece Gracias a ustedes por que, su paciencia. ah, me parece que el tema que se revisó el día de hoy, pues es algo que nos llama, ¿no? Siempre que es importante de revisar, de analizar desde otro punto de vista, como usted bien lo comentó. Le agradecemos mucho su participación. Estamos pendientes de las preguntas o los comentarios en el chat, por favor. Creo que, bueno, esperamos un poquito. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dice el doctor Camerino, para un paciente adulto mayor con depresión y ansiedad, ¿con qué tratamiento iniciamos? ¿Con el farmacológico o con el no farmacológico? Mire, siempre ver hacer la valoración geriátrica integral, hacer parte del screening con la escala que usted mejor maneje, ya sea Yesavage, el GAI, la que usted mejor maneje. Siempre, por ejemplo, es el Yesavage, el que casi siempre nos estamos guiando. Pero, por ejemplo, si es de moderada a severa, siempre preferimos obviamente iniciar con el tratamiento farmacológico, ¿ok? Pero sobre todo, si ya hay una afectación de las actividades de la vida diaria que está afectando siempre a lo que nos está causando. No soy ahorita, creo que alguien puso que sí era la experta, o sea, no soy psiquiatra, soy la geriatra, pero si nos está causando ya afectación a las actividades de la vida diaria, podemos iniciar el inhibidor de la recaptura de serotonina, y como les habíamos comentado, siempre ir de la mano con el equipo interdisciplinario, dar psicoterapia de todas maneras, mandarlo a psicología y también dar activación, o sea, durante todo el día dar terapia de psicoestimulación y ejercicio si se puede, porque si no, si nada más así nos quedamos, es nada más dar el puro tratamiento, que sí nos han comentado muchas veces psiquiatría, nada más es el 10 a 20% de tratamiento, pero no es suficiente. Y apoyarnos con la familia también, si es que tuviera buen soporte social. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá tenemos otra pregunta que nos dice el doctor Becerra que si ha tenido experiencia con el uso de ketamina para depresión de difícil control. Muchas gracias. Sinceramente no, doctor. Le mentiría si le dijera eso. Si yo quisiera a lo mejor o tuviera un paciente con depresión de difícil control, yo enviaría mejor o buscaría el apoyo con psiquiatría. Gracias, doctora. Sí. Bueno, otra pregunta nos dicen por acá. Al fin de reducir la polifarmacia, ¿cuándo se debe de iniciar el antidepresivo? ¿Cuánto tiempo debe estar el tratamiento? ¿Y en qué momento se suspende? Y que si son los mismos criterios que en pacientes jóvenes. Depresión de difícil control. Ok. De depresión, más que de difícil control, hemos visto que existe incluso una nueva terminología que más que de difícil control en el adulto mayor es casi resistente. Para el adulto mayor incluso se han visto series de datos que puede ser de más que el adulto joven, que lo podríamos llevar hasta un año, hasta año y medio. ¿Por
todos los cambios neurofisiológicos que ya habíamos comentado en la presentación de una manera bastante breve. Pero tenemos que irlo así como aumentando paulatinamente al inicio, irlo desprescribiendo, ir viendo nuevamente en parte de la valoración geriátrica integral junto con el Yesavash o la escala que le haya hecho inicialmente, ver su sintomatología, que no vuelva a tener sintomatología, y si vuelve a tener síntomas depresivos, ya sean leves o más bien moderados a severos, tiene que volver a iniciar el tratamiento. Y si es así, si no, enviar nuevamente, pero a psiquiatría, o reiniciar su tratamiento a las dosis iniciales que usted le dio. No sé si respondí parte de su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos la última pregunta por cuestiones de tiempo. Sí. Manejo recomendado para depresión en enfermedad de Parkinson. Inhibidores de la recaptura de serotonina. El que se usa más por cuestiones de que no agrave el temblor sería sertralina, uno de los mejores. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Queremos agradecer en nombre de todos los participantes. Bueno, pues el apoyo de su apoyo en esta sesión y pues muy relevante, ¿no? Un tema muy importante. Hay que ir aclarando las cosas, hay que revisar la información. Sabemos que el paciente geriátrico es un paciente muy complejo y bueno, tenemos que estar buscando las relaciones y todo esto, ¿no? Del riesgo. Le agradezco mucho y pues espero que tengan una excelente noche. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muy buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches.